Medellín, y le pido al equipo que nos grabe para precisamente darle la bienvenida a nuestra queridísima compañera Marta Olivia López Medellín, compañera periodista, colaboradora de En un 2x3 Tamaulipas. Marta Olivia, tenemos muchos temas de qué platicar hoy, ¿eh? Agárrate, pero te saludo con mucho gusto. Gracias, Toño, muchísimos, sobre todo esa información en pues, diputado local con licencia, que no se sabe o como que ha quedado bastante extraño si lo deportaron o si quiso ingresar a los Estados Unidos, o hay bastante que todavía queda ahí como en la oscuridad. Así es lo que te iba a decir, y me da mucho gusto que te puedas conectar con nosotros para que nos des claridad de esto. Se plantea, de acuerdo a la Fiscalía de la Ciudad de México, que este señor estuvo en la mayoría de estados panistas, pero que terminó en Tamaulipas, y al parecer habría terminado en Tamaulipas en tiempos de, así le llamo ya, como le llaman los italianos, de Il Capo de Tutti Capi, Francisco García Cabeza de Vaca. Qué extraño que precisamente buscara cruzar esa frontera hacia donde tenemos entendido, pues tiene también sus propiedades, la Cabeza de Vaca, ahí pasando McAllen, ¿no? En Texas. Qué extraño que ahí es donde encuentren a Christian von Rohrich, este ex diputado panista, ex alcalde panista de la Benito Juárez, allá en la Ciudad de México, acusado de ser pues uno de los principales artífices de el cártel panista inmobiliario y por supuesto acusado de asociación delictuosa. ¿Qué sabes tú de esto, Marta Olivia? Mira, regresando, me parece que hay una confusión, porque si vemos esta imagen que está en uno de los puentes internacionales de Reynosa, esta imagen habla de agentes de la Guardia Fronteriza, de la patrulla fronteriza, que lo está llevando, ahora sí que lo está regresando, lo cual implica no que intentó cruzar, sino que venía deportado de los Estados Unidos. Entonces, eso es muy importante porque no estaba en Reynosa. Eso queda claro. Entonces, habrá que ver qué nos dicen las autoridades exactamente de cómo se dieron las circunstancias. Ahí, esa imagen que estamos viendo es de alguien que está siendo deportado de los Estados Unidos. No sabemos cuánto tiempo está, pero lo que sí hay que subrayar que todavía delegado de Benito Juárez, antes eran las delegaciones, pues se ve bastante delgado, bastante desmejorado, bastante cambiado. Nada que ver, o sea, me atrevo a decir un poco avejentado, su imagen y todo. Mira la actitud que tiene, o sea, parece un homeless, ¿no? Que llaman en Estados Unidos. Muy extraño a los grandes tiempos de cuando Ricardo Anaya estaba con él. Y mira, traigo el nombre de Ricardo Anaya. Déjame decirte, porque Reynosa es un lugar bastante mágico para esconderse y para huir. Recordaremos que el 5 de julio del 2021, Ricardo Anaya se fue de ahí. Se fue precisamente, perdón, el 26, bueno, la noticia se dio a conocer el 26 de agosto, pero el 5 de julio salió del aeropuerto de Reynosa. Él cruzó hacia los Estados Unidos, y Reynosa, estamos hablando del grupo y de la zona donde tenía injerencia Francisco García Cabeza de Vaca. También Christian Bon, me parece que también, si estaba en Estados Unidos, bueno, Ricardo Anaya estaba en Dallas, Texas, ha andado en el Valle de Texas. Francisco García Cabeza de Vaca también es su zona de influencia. Entonces, me parece que estaban juntos, o al menos eran roomies, Toño, me parece. Qué bueno que lo planteas así como roomies, ¿no? Que incluso eso es lo que muchos están pensando por ahí, que pudo haber llegado von Rohrich a Tamaulipas cuando todavía era gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, o ha tenido algún tipo de influencia en el estado, y que a lo mejor se pudo haber facilitado pues este traspaso, esta llegada. Le voy a pedir al equipo que nos grabe para preguntarte, ok, nos planteas hace unos momentos, Marta Olivia, que no fue que lo detuvieran en el puente, en la garita, sino que lo están regresando, lo regresaron, lo que significa que ya habría conseguido cruzar, que lo están regresando, lo están deportando a Christian von Rohrich, este ex delegado, ex alcalde de la Benito Juárez, acusado de asociación delictuosa,
relacionado al cártel panista inmobiliario. Ya se localizó este personaje. ¿Sabemos dónde está Francisco García Cabeza de Vaca? Es una pregunta capciosa, Marta Olivia, porque pues lo vimos en el desfile de personajes despreciables de la oposición buscando la presidencia, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir de esto? Sí, claro, sabemos dónde está, en su cuenta de Twitter y en videos virtuales donde anunciaron los dirigentes estatales del PAN en Tamaulipas. Luis René Cantú Galván dijo que iba a hacer su reaparición en esta pasarela de presidenciables, y pues sí hizo su aparición, pero a través de un video, y dijo que pues tomaba sus precauciones para mejor mandar el video y que tuvieran una mejor comunicación. Y bueno, en cuestión de puntos con el resto de los presidenciables, pues me parece que le bajó puntos, porque no es lo mismo estar sin ningún cargo, siendo totalmente transparente, a estar a través de un video, y es el colmo, Toño, dando consejos de seguridad, que es el rubro, uno de los rubros más cuestionados en los que ha quedado a deber Francisco García Cabeza de Vaca, porque todo su discurso de la seguridad se ha caído con los números que se dan a conocer de las últimas, por ejemplo, te estoy hablando de las comparecencias y demás recientemente acaban de terminar. Por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública, Sergio Chávez García, dio a conocer que dejó una deuda, nada más la deuda, de 142 millones de pesos. De estos 142, 135 millones en alojamientos de los policías que están comisionados en diferentes partes. Y en total, la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas ha dado a conocer que durante la administración de Cabeza de Vaca, la Auditoría Superior de la Federación emitió 190 observaciones con un monto superior a los 17,000 millones de pesos. Así que entre estos, el rubro de la seguridad es donde nos queda mucho a deber. Y bueno, el señor empieza a dar pláticas, cree que los tamaulipecos no tenemos memoria y cree que nos puede engañar diciendo que es un perseguido político. En todo caso, es un político perseguido, que no es lo mismo. Así, exactamente. Qué bueno que esa es la diferencia. Una cosa es ser perseguido político y otra cosa es político perseguido, como lo sería Francisco García Cabeza de Vaca. Para ir al siguiente tema, hablando todavía de Cabeza de Vaca, y le pido al equipo que nos grabe, Marta Olivia, ¿cuál es el sentir en estos momentos del pueblo de Tamaulipas? Se ha planteado una y otra vez en la conferencia de prensa mañanera que hay una especie de campaña sucia en contra del actual gobernador, del doctor Américo Villarreal, y que esa campaña sí lo plantearon en la mañana, lo planteó, si no me equivoco, nuestro amigo Carlos Domínguez nuestro querido compañero Carlos Domínguez lo planteó ahí en la mañanera, pero se habla de una campaña establecida nada más y nada menos que por los dos hermanos Cabeza de Vaca, por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y por su hermano el todavía senador Ismael García Cabeza de Vaca. La semana pasada, que me parece fue cuando se hizo este planteamiento, el presidente decía que no había problema porque la gente sabía perfectamente de quién se trataba, tanto el doctor Américo Villarreal como los Cabeza de Vaca, y que eso se vio en las urnas. Se vio cómo es que a pesar del miedo la gente salió a votar, salió a intentar cambiar su idea, pero hoy, ante esta pasarela de opositores en la que participa nada más y nada menos que alguien como García Cabeza de Vaca, ¿qué es lo que piensa el tamaulipeco y la tamaulipeca de a pie? Te lo pregunto porque mensaje que publica Cabeza de Vaca en las redes sociales tiene una cantidad de likes impresionantes y personas que no podemos determinar si son reales o no, le escriben: estamos contigo, gobernador, queremos que seas nuestro próximo presidente. ¿Es neta eso, Marta Olivia? ¿De verdad así piensan los tamaulipecos? Fíjate que ese sería un análisis pendiente, pero lo que yo he revisado en las publicaciones es generalmente son sus exfuncionarios, que no los trabajadores a los que les obligaban a poner like y demás, sino es parte también de la granja de bots que manejan. Hay un grupo de comunicadores que fueron muy privilegiados durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca y son, a ver, Cabeza de Vaca, si estamos hablando de 17,000 millones de pesos sin aclarar, de que Tamaulipas tiene el récord de observaciones
que aún no han sido solventadas desde el 2018 en su administración por casi 9,000 millones de pesos, estamos hablando de una gran cantidad de recursos que no sabemos a dónde se fue. No ha sido transparente ni se ha sabido el destino. Entonces, vamos a hacer una suposición que ese dinero se fue a las arcas, a las cuentas de García Cabeza de Vaca. Esos medios, y fíjate lo que está pasando, esos medios y esa gente a la que todavía le está pagando es la que está haciendo el golpeteo hacia la nueva administración estatal. Son muy evidentes. ¿Qué es lo que pasa, Toño? Que luego ellos están en Tamaulipas o se van de Tamaulipas y se dicen el mismo cuento que Cabeza de Vaca. Nos vamos porque no hay libertad de expresión y me están hostigando. Sería más fácil que dijeran, a ver, nosotros teníamos convenio de publicidad y de chayote con Cabeza de Vaca. Ya no está Cabeza de Vaca, ahora vamos a hacer oposición. Digo, en una actitud honesta, eso es lo que podrían hacer, no estar enmascarados y diciendo que son los adalides de la libertad de expresión, que no lo son. Lo grave es que las organizaciones de periodistas ¿cómo se dice? Les crean ese cuento, ¿sí? Se los den por buena y hagan todo un show para hablar y decir de la libertad de expresión en Tamaulipas. Entonces, me parece que eso es muy peligroso, me parece que sigue pagando Cabeza de Vaca, Ismael García Cabeza de Vaca, a medios afines, a medios oficiales, sigue teniendo su estructura, porque de verdad, ellos sueñan, desde el segundo año de administración, ellos soñaban con llegar a la presidencia de la República. Alguien le dijo al oído a Cabeza de Vaca que era el líder que todo el mundo estaba esperando, y él lo cree de verdad, porque su discurso es el mismo, no varía en absoluto. Y el tema de la seguridad, nosotros en un 2x3 hemos tenido la oportunidad de confrontarlo con las cifras del sistema del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, donde les hemos dicho a cuánto ascendieron los secuestros, a cuánto ascendieron los feminicidios, a cuánto es el recurso entregado a las cámaras de videovigilancia, casi 1,000 millones de pesos al año, y donde la empresa Seguritech, por ejemplo, es la que lo suministra y es la que tiene el mayor logro convenio con el gobierno de Cabeza de Vaca. Es decir, hay muchos rubros, los ejecutados, la masacre en Camargo, la masacre en Valle de Anáhuac, es decir, el asesinato del ingeniero Daniel Ortiz Martínez en Río Bravo, los asesinatos en Matamoros. Es decir, Cabeza de Vaca vive en una burbuja y en un discurso que solamente en sus mentiras y en su mitomanía se lo ha creído. Y yo tuiteé hace un par de días, ahora que no se presentó en esta pasarela, me parece que hay algo que le tenemos que respetar a Cabeza de Vaca. Es congruente. Miente de manera permanente y constante y ya no sabe dónde está la realidad y dónde está la ficción o todo lo que se ha creído a partir de repetir y repetir y repetir lo mismo. Sí, chance, y él mismo como bien lo planteas, Marta Olivia, él mismo se lo ha creído, ¿no? Él mismo dice, ay, no, pues yo soy el gran gobernador que ha tenido este país. La verdad es que yo le he ayudado mucho a Tamaulipas cuando dejó en la absoluta ruina a Tamaulipas en todos los frentes, como tú nos lo has reportado, en materia económica, obviamente en materia de seguridad, eso es lo más claro y evidente. Y por eso quiero cerrar con esto, le pido al equipo que nos grabe. El siguiente tema es un poco controvertido, Marta Olivia, y es para cerrar. Es un tema que yo no quise abordar a profundidad, considerando el perfil de los personajes, debido a que pudo haberse malinterpretado como una situación racista, clasista y discriminadora. Hace algunas semanas que se dio este incidente en el que un grupo del crimen organizado secuestró a varios estadounidenses y que después se consiguió la liberación de los mismos, exceptando 2 que desafortunadamente perdieron la vida, se planteaba que a lo mejor y estos personajes podían haber tenido algún vínculo con el crimen. Y la verdad que ahí sí, de manera racista, se hacía este planteamiento por la etnia de estas personas, porque pertenecen a la etnia de los afroamericanos acá en los Estados Unidos. Pues es que yo dije, no, a mí me parece muy, muy racista, clasista y discriminador que se le de inmediato a estas personas secuestradas por cuestiones políticas se les descalifique simple y sencillamente por ser afroamericanos. Eso no puede ser así. Sin embargo,
Y ya aclarando esto de que no se trata de una situación de etnia, de raza, de nacionalidad, de una situación de origen, una situación que busco yo en definitiva no parezca que es racismo o clasismo. Se da a conocer, nuestros amigos de la opinión dan a conocer que una de las involucradas en este secuestro, una de las personas que viajaron a Tamaulipas para realizarse pues una especie de operación, está detenida en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, disculpe usted. Nuestros amigos de la opinión dieron a conocer que, y te voy a dar el nombre de esta persona que por aquí la tengo, se me fue por ahí el nombre, ojalá lo hubiéramos tenido aquí en el texto, pero no lo tengo. Latavia Washington McGee, quien precisamente fuera la persona por la cual viajaron a Matamoros, pues fue detenida en las últimas horas, luego de que llevara una arma a la escuela de su hijo y a un enfrentamiento entre chamacos. Dan a conocer también que personajes cercanos a ella, de los mismos que viajaron con ella, también han sido acusados allá en Estados Unidos de situaciones, pues con la ley, ¿no? Así déjame, te pongo específicamente la parte que reporta la opinión. Dice, Eric Williams también sobrevivió al secuestro, mientras que Sindel Brown y Shahid Woodward fueron asesinados. Me ponieron por acá, es que estuve buscando la parte en la que se plantea que los sobrevivientes hasta el momento han sido enfrentados o han sido acusados de situaciones de crimen acá en los Estados Unidos, en Carolina del Sur. Pero pues es una situación que tuvo que ver con tu estado y quería también conocer tu análisis sobre este incidente. Se plantea que este grupo de estadounidenses viajan a Matamoros para que esta señora se realice un procedimiento quirúrgico, son secuestrados por el crimen organizado, dos de ellos fallecen. ¿Qué opinas de todo esto ahora que ya tenemos este panorama, querida Marta Olivia? Sí, mira, la primera versión que tuvimos nosotros en Tamaulipas es de que los habían confundido con haitianos. Y hay que decirlo que en la frontera, pues sobre todo en Matamoros, hay una población de más o menos 4 o 5 mil migrantes que están esperando ingresar a los Estados Unidos. Ahí en Matamoros opera el cártel del Golfo. Entonces, ellos tienen controlado todo lo que tiene que ver con cobro de piso, con cobro a locales, con todo, incluso la cuestión de la delincuencia. Entonces, obviamente, la primera versión es que los habían visto y que parecían haitianos. Y obviamente el cártel del Golfo, voy a decirlo así como es, no va a permitir que alguien más esté haciendo negocio aparte de ellos y no se esté reportando con ellos. La primera versión que nos dijeron es que los habían confundido y también había habido unas quejas con los comerciantes de que algunas personas parecidos a ellos estaban haciendo cobros de cuotas. Entonces, digamos, esto fue a partir de ese momento, después cuando se enteran que son estadounidenses, pues ya se hizo, ahora sí, se corrió toda la información y bueno, lo que ellos vivieron es real. Llegan, los llevan, cuando se dan cuenta que son estadounidenses y que la habían regado, que no son haitianos, y cuando se dan cuenta de todo lo demás, pues empieza a llevarlos a un hospital, a otro, para un poco quitar huellas de dónde habían estado, y finalmente los liberan, y los liberaron porque hubo un gobierno que estuviera detrás de ellos. Si no, si nadie hubiera hablado por ellos, serían una cifra más en estas desapariciones y asesinatos, y que nunca se llega a saber de los familiares cuando llegan a la frontera, y que por el tema de la migración. Entonces, me parece que ese es un tema. Ese es lo que vivimos y lo que vive la gente diariamente en las fronteras y diariamente en las zonas controladas por el crimen organizado, que son la mayoría. Con complicidad no lo sé, con anuencia de las autoridades locales y estatales y federales tampoco lo sé, pero es algo recurrente. Recordemos, Toño, que después de eso pusieron el mismo cártel del Golfo, fue a entregar a 5 personajes diciendo que eran los responsables. Y ahí va el asunto. No sabemos si ellos fueron los responsables. Generalmente son gente que le debe cuentas al cártel y que van y los entregan. Ya te los entregué y ya te cargo, ya resuelve el caso y ciérralo.
Eso es lo que pasa y pasa en muchos crímenes, no nada más en este. Entonces, yo sí quisiera separar estas dos cuestiones, lo que pasa en Tamaulipas, lo que pasa con el secuestro, lo que pasa en esto. Y vayamos al otro punto. Si van a México a hacerse una cirugía de la que tú gustes y mandes, perdón, es que es gente pobre. Los ricos se operan allá. Los pobres andan buscando arreglarse los dientes, arreglarse la diabetes, la alta presión, la cirugía, lo que quieras, en un lugar más económico. Entonces, creo que también se nos está perdiendo de vista eso, tan pobres unos como los otros. Yo no me metería ya en el tema de las armas, porque en Estados Unidos es más fácil comprar un arma que yo creo que comprar un cigarro. Entonces, es muy difícil meterse en ese tema, porque también desde el principio dijeron, cuando los detuvieron, cuando ya se dijo que ellos tenían cargos menores, los 4 tenían cargos menores en sus estados de origen. Ese es mi comentario. Ay, qué bueno que nos das claridad sobre esto, tienes absolutamente toda la razón. Por eso es que ponía sobre la mesa este planteamiento que se hizo desde un principio, que rechazamos absolutamente, pues relacionándolo siempre a la raza de los involucrados, a la etnia, no se puede ya ni siquiera decir raza, eso es ridículo, pero pues sí, bajo también la premisa de que se puede enfrentar o no otro tipo de circunstancias allá o acá, y tendrían que ser independientes del drama que vivieron allá, en México. Y qué bueno que nos puedes dar claridad de esto, de que sí, en efecto, fue una situación que padecieron estos estadounidenses allá en Tamaulipas, allá en Matamoros, que afortunadamente, pues 3 de ellos sobreviven, pueden contarlo, y bueno, pues seguiremos obviamente muy, muy cercanos a la información que nos puedas dar. Mientras tanto, querida Marta Olivia, yo te quiero agradecer porque nos hayas, por estos comentarios, estos análisis, esta claridad que nos das aquí en Sin Censura, de tantas cosas que eran absolutamente necesarias, y te ruego que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente pues pueda verlos a ustedes allá en un 2x3 Tamaulipas. Sí, gracias, Toño. Gracias por la generosidad y el apoyo a la difusión de lo que hacemos acá. Nosotros nos encuentran de lunes a viernes, transmitimos diariamente de 8 de la noche, hora del centro de México, de 8 a 9:30, 9:45 de la noche, y también hacemos reportajes, entrevistas y todo. Nos encuentran en YouTube y en Facebook como en un 2x3 Tamaulipas. Personalmente mi Twitter es @, así como aparece en la pantalla, @MaroliMX. Así que estamos aquí transmitiendo, haciendo notas, haciendo videos, haciendo reportajes sobre movimientos sociales, sobre problemas de la comunidad que ahora son bastante globalizados, la migración, la falta de agua, la seguridad, sobre todo. Así que estamos desde Tamaulipas. Gracias, Toño. Gracias a ti, querida Marta Olivia. Ahí la tiene usted, a nuestra querida compañera, muy, muy valiente compañera periodista, colaboradora de 2x3 Tamaulipas, Marta Olivia López Medellín, aquí en Sin Censura. Y le pido